Hola. Oye, ¿tu equipo sabe exactamente hacia dónde van en los próximos 3 a 5 años? ¿O les pasa que cada año terminan apagando fuegos, improvisando y esperando que el siguiente año sea mejor? ¿Te has sentido atrapado en una rutina de crecimiento lento o estancado, sin claridad realmente de hacia dónde deberían ir? Nosotros somos Miguel y Alexa y nos apasiona apoyar a líderes como tú a liberar su potencial para la felicidad y el éxito. Lo más peligroso para una empresa no es tomar una mala decisión, es no tener dirección. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando no tienes un plan estratégico de 3 a 5 años claro, ambicioso y accionable. Entonces, si quieres aprender cómo desarrollarlo, quédate a ver el video completo. Me encantó la introducción que hiciste, está buenísima. Oye, y lo que tenemos que aclarar primero es qué cosa es un plan de 3 a 5 años. Esos planes de 3 a 5 años es el puente que tenemos desde el presente hacia nuestro BHAG, ¿no? ¿Te acuerdas del mentado BHAG, la meta grande, audaz y peluda, ¿no? A 25 años. Y es cuando las cosas comienzan a tornarse muchísimo más reales. Es decir, cuando tú tienes un plan de corto plazo, ¿no? Como un anual o una trimestral, es justamente el presente. El BHAG te manda hasta el infinito y más allá, que muchas veces es hasta cierto punto romántico. Pero cuando armas el plan de 3 a 5 años es cuando empiezas a hacer realidad estos planes y empiezas a entender cuáles son las capacidades que vas a necesitar para llegar a esos nuevos mercados, cuáles son esos nuevos productos que vas a necesitar y cuáles son esas habilidades que tú necesitas desarrollar en tu empresa para poder llegar hacia estos nuevos mercados y hacia estos nuevos productos. Entonces, cuando tú armas este plan de 3 a 5 años, la idea que tú debes de tener es entender con claridad dónde te vas a meter en los siguientes años y qué cosas, dónde vas a invertir para que realmente puedas llegar hacia esos nuevos niveles. Es decir, es una manera de mantener la atención dentro de tu empresa para que digan, ok, tenemos que innovar, tenemos que cambiar, tenemos que ir evolucionando para evitar que te vuelvas obsoleto o que llegue algún competidor o el lobo y te coma, ¿no? Entonces es muy importante entender hacia qué vas a evolucionar con base en este plan que tú vas a ir armando de los siguientes 3 años. Entonces, cuéntanos por qué es importante todo esto que acabamos de decir, Lexi, por favor. Ah, buenísimo. Como tú dices, es un puente. Entonces, es el puente entre esta visión que ya te super mega volaste la barda con el BHAG, ya sabes a dónde quieres ir, ya estás emocionadísimo, entre la ejecución diaria, como dices, del presente para realmente hacer que eso suceda y no se quede simplemente en un sueño. Entonces, número uno es como la forma de accionar el llegar al BHAG. Número dos, te da un enfoque muy claro porque ya todos en el equipo saben qué es lo que qué es lo que se quiere lograr y cómo van a contribuir para lograrlo y así se evita que todos estén dispersos, que todos vayan improvisando, que todos vayan sacándose cosas de la manga para ver si una chicle y pega, Que ¿no? vayan sacando sus buenas ideas, ¿no? Un día Exacto. desperté creativo. Ajá, exacto. Entonces ya todo el mundo tiene como laser focus en qué es lo que se tiene que hacer. Y entonces la toma de decisiones es mucho más efectiva porque ya te da como este norte de a qué oportunidades decirle que sí, a qué oportunidades decirle que no, según puedas como analizar si te van a alejar de esa meta o si en efecto te van a acercar a ese BHAG. Porque también ya tienes como más contexto de lo que está pasando actualmente y no tienes como que intentar predecir el futuro, que claro, en 25 años todo puede ser totalmente diferente, ¿no? Y también tienes esta parte del compromiso del equipo. Es mucho más fácil que las personas se comprometan mucho más con el trabajo cuando entienden hacia dónde va el barco y por qué están haciendo lo que están haciendo. O sea, esta parte de contextualizarlo es como de, ah, ok, sí, perfecto, no estoy haciendo esto nada más porque pues a alguien se le ocurrió y tenía que darme algo que hacer, realmente hay un porqué detrás. Y te ayuda también, como te decía, a prepararte para el cambio, porque el futuro es incierto, no lo podemos predecir, no sabemos qué va a pasar, pero tienes un plan que a pesar de todo te da la flexibilidad para adaptarte a él, pero siempre manteniendo ese norte. Y finalmente te da esta tranquilidad y esta estabilidad para el equipo. ¿Por qué? Porque ya ven un futuro sólido y ven la ruta para llegar hacia él. Entonces,
A pesar de que está esta incertidumbre, dentro de eso tienen la certeza de hacia dónde van y entonces pueden pensar y pueden ejecutar de una forma mucho más productiva y mucho más alineada. Entonces, al final, si no tengo este plan, como estos pequeños campamentos en el Everest del BHAG, todo se vuelve mucho más táctico, mucho más reactivo y si lo tengo, cada paso realmente me está acercando a ese BHAG. Pero Está bien entonces, ¿cómo lo hago? interesante, está Ajá. bien interesante lo que dices y me ha pasado muchas veces en varias empresas que de repente, cuando hacemos estas proyecciones de 3 a 5 años, literalmente, personas antes de iniciar una reunión me dicen: "Es que hay tanta incertidumbre que yo no sé si voy a seguir en la empresa". Me ha pasado varias veces. Y saliendo de la reunión de 3 a 5 años, de repente el equipo dice: "No, es que ya entendí hacia dónde vamos y ya vi cómo yo puedo aportar", y se reenganchan. O sea, y la tranquilidad de decir: "Es que estoy viendo que la empresa tiene futuro, la empresa no nada más no está en riesgo, sino que tiene esta proyección hacia largo plazo", híjoles, da una paz y una tranquilidad de decir: "Claro, estamos en una empresa que realmente vale la pena quedarme", ¿no? Entonces, eso que dices está espectacular. Ahora, ¿cómo se arma el plan? Pues, a ver, si buscamos en muchos autores, dicen, deberías empezar con tu BHAG, ¿no? Deberías empezar con tu meta de muy, muy largo plazo. Eh, y recuerden, para poder llegar a tu BHAG, tuvimos que haber resuelto primero el propósito, las competencias centrales y el Profit X. De lo contrario, no vamos a poder llegar a este BHAG. Y también los valores, porque si no están bien planteadas estas cosas, tus planeaciones a futuro, pues van a estar en palitos y no necesariamente van a funcionar. Entonces, recomendación, tener bien clara la filosofía de tu organización y luego pensar ahora sí en el muy, muy largo plazo. ¿Cuál es el número que tienes en mente al cual quieres llegar en los siguientes 20 años? Eso es como algo importante para poder llegar. Ahora, ¿es indispensable? No, no es indispensable. Podrías poner una especie de mini BHAG para tus siguientes 3 años, porque todavía no tienes claridad de tu plan a muy, muy largo plazo. Entonces, eso también es válido, pero es importante tener más o menos el contexto a dónde te gustaría llegar. Entonces, eso es importantísimo. Segunda, entender el presente, ¿no? Hazte un FODA, hazte un SWOT para entender dónde estás ahora, qué es lo que está funcionando bien que deberías mantener, cuáles son las cosas en las cuales tú deberías de cambiar para poder entender los cambios que tú estás buscando. Y aquí lo que sigue es la magia de todo esto. Tenemos que empezar a definir cuáles son los números que nosotros queremos tener en el futuro. Cuando tú planteas el BHAG, no necesariamente tienes certidumbre del número, más bien muchas veces hasta avientas un número para poder llegar a él y tener más o menos claridad del rumbo. Pero cuando tú armas tu plan de 3 a 5 años, yo sí recomiendo mucho tomar en cuenta el contexto, por ejemplo, el crecimiento que has tenido en los últimos años, el crecimiento que trae la industria, eh, los cambios que ha habido en el mercado para poder decir, yo creo que si hago un stretch fuerte, voy a poder llegar a estos números a futuro. Entonces, sí es estresar un poquito el pensamiento y decir, ¿cómo puedo hacer este gran crecimiento en los siguientes 3 años para poder definir cuáles son los cambios que quiero tener? Siguiente pedazo, una vez que tienes bien claro cuál es el número al cual quieres llegar, es tener claridad absoluta de tu mercado objetivo. Si tú no tienes claro cuál es el mercado objetivo al cual te vas a enfocar en los siguientes 3 años, lo que puede suceder es que tú estés sirviendo a múltiples mercados, que uno de ellos es el mercado que tienes el día de hoy, otro es el mercado al cual te gustaría llegar, pero nadie se pone de acuerdo exactamente a saber a qué mercado es el que tengo que llegar. Cuando tú ya tienes claridad de los números año con año, en este caso estamos en el 2025, ¿cuál es el número del 2026? ¿Cuál es el número del 2027? ¿Cuál es el número del 2028? ¿No? Separado por año. Y decir, para poder llegar a estos números, voy a llegar a estos clientes. Ahora sí lo que sigue es, para poder llegar a este tipo de clientes que yo quiero impactar, cuáles son los canales y la oferta que yo voy a tener. Y ahí es donde salen las distintas iniciativas, tanto de crecimiento como de soporte. ¿Cuáles son las iniciativas de crecimiento? Para atender este nuevo mercado, ¿qué tengo que hacer para meterme a ese mercado? Para ofrecer este nuevo producto, ¿qué tengo que invertir en maquinaria, en equipo, en infraestructura para poder tener este producto? Y por otro lado, nuestros crecimientos de soporte, nuestros movimientos de soporte. Y los movimientos de soporte es para poder servirle a todo este mercado, qué ajustes tengo que hacer en todo mi equipo y mi infraestructura para poder llegar ahí.
Entonces, por un lado es todo el mercado al cual quiero llegar, todas las estrategias a las cuales me tengo que mover para llegar al mercado, y por otro lado el crecimiento en infraestructura y en equipo que necesito para poder llegar ahí. Una vez definido eso, lo que sigue es romper estos proyectos año con año para poder dar, ¿no? Entonces, así es más o menos cómo se arma el plan de 3 a 5 años. Está buenísimo, porque aparte hace que las planeaciones anuales y trimestrales sean mucho más efectivas, porque ya tienes una base de dónde partir y ya todo se va alineando con eso. Y Correcto, te das correcto. cuenta que sí estás siguiendo el caminito para llegar a ese gran número, ¿no? Ahora, me gustaría darles como ejemplos de empresas conocidas que han aplicado esta metodología de ir comiéndose el elefante a mordidas, llamémosle, ¿no? Primero, Amazon, que su vija cuando empezó en los años 90 era ser la tienda de todo. Esa era su gran meta audaz y descabellada. Y su plan a 5 años incluía pasar de vender libros, que era lo que hacía al principio, a empezar a expandirse hacia la electrónica, la ropa, etcétera, etcétera, mientras iban construyendo en el back, o sea, como su estrategia de soporte, toda esta parte de infraestructura logística. Y bueno, ya vimos cómo les funcionó eso. Ahorita Amazon es la tienda de todo, efectivamente. Ahora, Tesla, en el 2006, Elon Musk publicó su master plan de justamente estos movimientos ganadores que iba a tener a lo largo de los años, donde uno empezaba con crear un auto deportivo eléctrico, que fue el Roadster. Luego, usar las ganancias de lo que saliera de ese primer coche para hacer un auto todavía más accesible, que fue el Model S. Y finalmente uno todavía más accesible, que fue el Model 3. Y entonces hoy estamos viendo eso y ya estamos en el espacio y todo ya tendrá otro master plan más grande, ¿no? Que incluye el dominio del mundo. Pero bueno, y finalmente está Spotify, que empezó como música en streaming, pero luego dijo, ya no quiero quedarme solo con música, sino que su plan incluyó alianzas estratégicas con gente que hacía podcasts, adquisición de plataformas y creación de contenido exclusivo justo para ir creciendo y todo el back que tuvo que hacer de soporte para eso, ¿no? Está Entonces, ¿cómo? súper interesante cómo lo planteas, porque, a ver, creo que lo hemos visto en ejecución, principalmente el tema de Elon Musk. Creo que sí ha sido como muy evidente el decir, oye, vamos a tener el tema del Roadster, ¿no? Y fue su auto insignia. Y con las ganancias de ese coche dijo, ahora sí, vamos a meter el segundo plan, que va a ser el tal. Entonces, imagínate tu empresa, imaginen las empresas en las cuales ustedes digan, el siguiente movimiento ganador debería ser este y luego movernos hacia este bloque y luego hasta este bloque. Cuando hemos hecho estas planeaciones con empresas a las cuales hemos ayudado, nos ha pasado que están tan clavados en la ejecución del día a día, ¿no? Que simplemente están pensando en el presente. Pero cuando hablan del futuro, no necesariamente se dan cuenta que, uno, el mercado se puede saturar. Es decir, tu producto ya no lo vas a poder vender más porque ya no hay. O dices, me voy a meter a estos otros segmentos, ¿no? Sin saber cuál es el segmento a futuro que sea mucho más compatible y mucho más fácil para ti. Entonces, cuando tú entiendes y te pones junto a tu equipo y los involucras en la toma de decisiones, la cosa es mucho más efectiva y mucho más sencilla. Entonces, cuéntanos las conclusiones, por favor. Sí, totalmente. Y es que la claridad estratégica en realidad no es un lujo, es una responsabilidad que creo que todo líder tiene para su empresa y para su equipo. Y al final, un plan de 3 a 5 años no está ahí para garantizar que no haya fallas. Lo que va a hacer es garantizar que lo que intentes tenga un enfoque, un sentido y una alineación. Porque al final, el único que define tu futuro eres tú. Y si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer por ti. Realmente la mejor manera de predecir un futuro es planearlo y es empezar a planearlo ya. Entonces, nos encantaría que nos cuentes si tú tienes claridad de tu plan para los siguientes años. Escríbenos aquí en los comentarios cómo hiciste ese proceso, qué fue lo que más te sirvió, cómo lo tomó tu equipo y cómo has sentido que eso te acerca a tu gran meta a largo plazo. Y como siempre ya sabes que si te gustó esta plática, únete a nuestro grupo de WhatsApp usando el código QR que está aquí en la pantalla y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar nuestras notificaciones para seguir explorando temas que transformen tu vida. Nos vemos en el próximo capítulo.